Hola a todos y a todas, bienvenidos una vez más a Servicios Digitales Pueden Ser Héroes o Heroínas. En este caso tengo el placer y la suerte de contar con Amalia López Acera del Ayuntamiento de Calpe. No creo que necesite mucha presentación porque es toda una celeb de las redes sociales y de la comunicación. Tiene su blog, Amalia López Acera. eh, Da conferencias en todos lados, tiene premio de marca personal, digital, bueno, no sé, y es esto, técnico de comunicación en el Ayuntamiento de Calpe, aparte de miembro de la Asociación de Mujeres en el Sector Público. He invitado a Amalia porque, bueno, tiene un post estupendo sobre el papel de las redes sociales en la gestión de esta crisis, en la comunicación, y porque creo que el papel de los ayuntamientos en la contención de la reacción y de la situación de muchas personas es fundamental y que podemos aprender mucho de su experiencia. Buenos días para mí, tardes para ti, Amalia. Esto es lo que mola estar en Canadá. Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, bien, aquí hoy hace sol, que es algo que no podemos decir todos los días, y hemos llegado hasta 8 grados. Supongo que ahí tendréis un poquito más de calor. Sí. Bueno, mira, envidia que tenemos, pero vamos a ver ya si cuando salgamos es ya verano. Exacto, sí, que es otra historia. A ver cuándo salimos, cuándo Exactamente. podemos ir saliendo. Bueno, Amalia, lo primero que le pregunto a todo el mundo es ¿en qué situación estabais o estabas en el tema de la comunicación con redes sociales justo en el momento de empezar todo el tema de la crisis y del estado de alarma y demás, ¿no? El antes, el principio, ¿qué retos son los que teníais o los que encontrasteis en un primer momento? Pues mira, nosotros en el Departamento de Comunicación en Calpe, nosotros ya, bueno, pues todos los años elaboramos un plan de comunicación donde recogemos un poco lo que va a ser la estrategia a lo largo de ese año. Decir que, bueno, pues se salta por los aires totalmente, ya no estamos centrados en nada de lo que había, pero sí que hay algo que además a mí visto ahora con la perspectiva, me parece que es importante y es cómo hemos canalizado, cómo hemos afrontado esta situación de crisis desde la perspectiva de la comunicación. Nosotros ya en el año, en este pasado año, empezamos a trabajar lo que era la comunicación de crisis, algo que para lo que nunca hay tiempo. ¿Por qué? Pues porque el día a día nos come. Entonces, nos costó mucho como departamento empezar a hablar de la necesidad de tener un plan de comunicación enfocado o tener dentro de ese plan de comunicación una parte dedicada a la crisis, ¿no? Lo impulsamos, empezamos a trabajar sobre ello. De hecho, mantuvimos las reuniones que tocaban, bueno, pues conseguimos reunir a lo que era todo desde concejalías, alcaldía, pues policía local, protección civil, explicando la necesidad de que teníamos que coordinarnos a la hora de poder comunicar con los ciudadanos. Bueno, pues de ahí salieron una serie de acciones, como fue crear, bueno, pues algo tan sencillo como es un grupo de WhatsApp, pero es más complicado decidir quiénes son las personas que tienen que estar en ese grupo de WhatsApp, ¿no? Claro, Porque claro. no puede ser muy amplio. A la hora de tomar decisiones, nosotros esto lo empezamos a trabajar y empezamos a utilizarlo en la práctica con las últimas episodios de lluvias y de Dana y Gloria que tuvimos aquí en toda la zona del Levante. Entonces, ese fue nuestro empezar, nuestro rodaje, ¿no? Vimos los problemas que teníamos, bueno, pues que se podían plantear pues cosas como que la persona que tenía que comunicarlo en ese grupo pues se le pasaba porque estaba liado y no estaba acostumbrado, pero sí que nos permitió tener un rodaje lo suficientemente avanzado para que cuando ahora hemos tenido que enfrentar esa situación de crisis, todo eso lo teníamos hecho, todo ese trabajo. Y creo que eso es muy importante. Es muy importante y es un aprendizaje que tenemos que sacar todos, ¿no? El ver cómo cuando estamos en esa supuesta normalidad tenemos que sacar tiempo de ese día a día que nos come para pensar en un futuro, ¿no? Y verlo. Nosotros cuando empezamos a trabajar esa comunicación de crisis nunca pensábamos que lo que estábamos empezando a hacer era prepararnos para la gran crisis, ¿no? Y gracias a ese trabajo que fuimos haciendo, que ahora nos damos cuenta que incluso
tendríamos que haber hecho mucho más, pero ya lo teníamos establecido, nos ha permitido poder encararlo, ¿no? Ya tenemos el canal de comunicación ya estaba establecido. Las personas que tenían que decidir temas de comunicación, ya estábamos en ese grupo, ya habíamos trabajado, ya habíamos tenido experiencia de cómo hay que comunicar las cosas, cómo se puede hacer. Entonces, eso nos ha permitido que todo haya sido mucho más fácil ahora, por lo menos en cuanto a establecer, ¿no? Esos canales que muchas veces son complicados. Y eso se puede tener, es verdad que prever las crisis o las necesidades, hasta que no estás en ellas no las puedes tener claro, pero sí puedes tener establecidos cosas como protocolos de cómo se va a comunicar, qué personas tienen que estar, cómo se va a hacer la comunicación, quiénes van a decidir, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, porque uno puede decir, bueno, ¿quiénes son las personas que tienen que decidir en comunicación? ¿El departamento de comunicación? Pues el departamento de comunicación, claro que tiene que decidir, pero al final también tiene que estar el alcalde o la alcaldesa, tiene que estar policía local porque es importante que nos dé la información sobre ese ámbito, protección civil también. Y entonces, decidir quiénes son de esas personas de cada uno de los departamentos, bueno, pues quiénes van a formar ese grupo que en nuestro caso se empezó llamando y se llama de emergencias, ¿no? Porque lo preveíamos como emergencias, no tanto como crisis como ahora. Ese por un lado. Y por otro, en lo que es la estructura del ayuntamiento, nosotros hacíamos todos los martes una reunión de comunicación donde viene una persona de cada una de las áreas del ayuntamiento. Y en esa reunión se decide bueno, pues qué temas van a entrar, qué tratamiento le vamos a dar, si es para nota de prensa, si es para hacer un story, si es para grabar un vídeo, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hemos empezado con la crisis, eso no se ha podido ya seguir realizando, ¿no? Pero sí que como ya estaba creada esa rutina de trabajo de de decir la comunicación, lo que había que comunicar, en qué canal había que hacerlo, ya sabían las personas que eran. ¿Qué ha hecho que ahora pues sea más sencillo? Lo único que cambia es que no lo tienen que enviar por correo electrónico. Entonces, todas estas cosas, tenerlas previstas, tenerlas organizadas, pensar en ellas, ahora es cuando estás inmerso en la crisis te das cuenta de la importancia que tienen, ¿no? Sí, sí. O sea, teníais toda una infraestructura organizativa ya que ha servido de base para Claro, avanzar, para gestionar, ¿no? Ese salto, lo cual es pues, una facilidad enorme, pero claro, como dirían los Monty Pythons, nadie espera la Inquisición española, ¿no? Nadie, nadie. ojo, y cuesta mucho, ¿eh? Porque tú cuando estás en una situación del día a día normal, tú plantear, oye, no, mira, nos vamos a reunir porque vamos a hacer un protocolo de crisis o vamos a crear un crisis. Claro, la gente con el día, y ahora me llamas para una reunión para esto con el día jaleo que llevo, o sea, nadie lo ve ni nadie lo... Y todos, ¿no? Entonces, dar ese empuje nos costó como departamento de Claro. comunicación que vieran la importancia que era el contar con esos canales. Como ya tuvimos esas dos situaciones de crisis para poder testearlos y nosotros saberlo, ¿no? Que ya estábamos testeando y pudimos detectar problemas y mejorarlos, nos ha permitido hoy poder estar en una situación mucho mejor que, por ejemplo, yo llevo estas dos semanas, 3 semanas, bueno, desde que empezamos, que recibo unas 2 o 3 consultas diarias de gente, de compañeros que trabajan y compañeras en ayuntamientos y en otras administraciones con dudas sobre el tema de comunicación. El otro día me llamaba un secretario de una población pequeña y decir, oye, ¿cuál es el mejor canal para abrir para comunicar con mis ciudadanos? Porque nosotros era una población muy pequeña, la gente pues venía al ayuntamiento a informarse o por el boca a boca, pero ahora me he quedado sin canales para que la gente Claro, informar, ¿no? Y que se pueda comunicar. Entonces, me decía que cuál era el mejor, ¿no? El canal para abrirlo ya, ¿no? Y lo iba a claro, abrir él, claro, de hecho. claro, 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 Entonces, fíjate. ¿Y qué es lo que tú consideras que ha sido más difícil? Porque, bueno, ya hay una parte difícil que me has contado, que es sacar a la gente de la conciencia de que esto no hace falta, incluso a uno mismo, porque la lucha del día a día es complicado. Pero, ¿qué es lo que ves más complicado? Porque, por ejemplo, a mí me da la sensación de que la comunicación en esta situación es tan emocional que no debe ser fácil ni para la ciudadanía que consume esa comunicación, ni para los propios equipos gestionarlo, ¿no? Porque hay gente que tiene miedo, que tiene cólera,
y están en un contexto que es totalmente comprensible, ¿no? Se me ocurre eso como un posible problema, pero habrá 200 cosas que no se me ocurren porque no estoy en vuestros zapatos. Cuéntanos qué es lo difícil de esto. A ver, lo difícil es saber cómo lo vas a enfocar, ¿no? Decir, Ujú, a ver, ¿cómo lo vamos a hacer? Y hay algunas cosas claves que hemos aprendido. La primera es que estar informando constantemente, pero sin saturar. Es decir, ujú, hay que dar información, pero no tenemos que saturar al ciudadano. Es decir, y eso es un equilibrio muy difícil, sobre todo cuando la información se va produciendo muchas veces de forma muy rápida, ¿no? Y muy sucesiva, y venga a salir cosas y demás. Entonces, una primera es dar información, saber qué información darla de forma equilibrada. Y además hay una cosa, ¿no? Y yo creo que, y aquí es un punto que me parece importante, cuando transmitimos desde las administraciones públicas y sobre todo los ciudadanos, tener claro que damos información de servicio público. Cuando los ciudadanos la información que le facilitamos ven que es una información de servicio público y demás, lo hacemos con rigurosidad, lo hacemos con seriedad. Cuando hay que buscar otro tono más cercano y también lo hacemos, pero hay como dos tipos de información, ¿no? Una, digamos, la información de esta que es importante y seria, que nosotros ahí, si quieres, luego lo tocamos, cuál es el formato que utilizamos, que es básicamente las infografías. Y ujú. por otro lado, esa información un poco más cercana, pues por ejemplo hemos elaborado vídeos con gente conocida de la localidad donde muestran su apoyo y demás, pero siempre buscando ese equilibrio. No debemos olvidar que somos administración pública, es decir, somos una administración pública y como tal tenemos que ser un referente, pero lo importante sobre todo es que queremos convertirnos en la primera opción del ciudadano a la hora de informarse. ¿No? Y Ujú, sobre todo, tú comentabas la cuestión de los bulos, la fake news, que estamos hasta arriba. Yo también he limitado mi contacto con Twitter. Tengo 4 fuentes a las que recurro en Twitter, las veo y se acabó porque no sé ni muchas veces ni dónde vienen, hay muchísima información. Entonces, mis canales de información los he limitado. Y lo que queremos, por ejemplo, en nuestro caso, es que ser para los ciudadanos, en este caso de Cal, la principal fuente para informarse ser el ayuntamiento. Entonces, ujú. ahí que tenemos que dar información primero que le sea útil, información que sea sencilla, información que sea además en el tiempo, es decir, de nada me sirve que sea el estado de alarma hoy y me lo publiques pasado mañana. Eso nos ha obligado a nosotros, Claro. al Departamento de Comunicación, por ejemplo, en nuestro caso, los horarios han saltado por los aires. Antes no teníamos, porque también trabajábamos fines Claro. de semana, pero ahora menos todavía, porque nos obliga a estar casi un 24/7, ¿no? Entonces, tener eso claro, ¿no? Además, que no somos solamente un canal de información, sino de comunicación. Entonces, para un ciudadano hoy en día le resulta más fácil mandar un mensaje a su ayuntamiento por el Facebook que irse a buscar en la página web donde pudiera buscarlo. Entonces, también tenemos ese canal y lo hemos visto, ¿no? Se nos ha multiplicado, pues yo te diría que por 30 el número de mensajes que contestamos Claro. a través de redes sociales de ciudadanos, lo cual, ¿qué hace? Que también tenemos que establecer canales oye, ¿esto qué respuesta le damos? Porque no tenemos siempre Sí, todas sí, las sí. respuestas. Hacer Es una, decir, una línea de fondo que os sirva, pues ir unificando mensajes que muchas veces no lo tienes hasta que no te plantean la duda, ¿no? Es, es- es- es una... A ver, pues la verdad es que me estás respondiendo las preguntas casi antes de que te las haga. Es lo que tenéis, la gente que sabéis comunicar. ¿Qué, ¿qué condiciones del ayuntamiento crees que han facilitado todo este proceso? ¿Qué cosas te han facilitado pues implementar este plan y llevarlo adelante? Porque también yo soy un experto en tener planes que no arranco. Entonces, sé que es una situación que pasa muchas veces. ¿Qué es lo que te ha facilitado llevar adelante el plan y que se lleve con éxito? fundamentalmente mis compañeras del departamento de comunicación, ¿no? Nosotros, es verdad, en el ayuntamiento de Cal la situación es muy diferente a otras administraciones públicas. Estamos 3 periodistas y las 3 somos funcionarias de carrera. Entonces, ¿qué pasa? Que el planteamiento de la comunicación es diferente. Por eso nos podemos plantear, nosotras es una comunicación a largo plazo. ¿No? ¿Por qué? Porque no estamos supeditadas a la persona que pueda estar en un momento en el cargo.
¿no? Entonces, eso nos lleva a que nosotros nos hemos planteado una estrategia, o lo hacemos los planes de comunicación, plantearos la necesidad de una estrategia, y el hecho de que nosotras podamos haber afrontado esta situación de la crisis de la mejor manera que hemos podido, hemos sabido hacerla, yo creo que es fundamental porque ya estábamos dentro del organigrama de la administración. Es decir, nosotras hemos hecho cursos, por ejemplo, para aprender a hacer infografías, lo cual nos ha permitido que a día de hoy nosotros las hagamos sin necesidad de tener que recurrir ni a un diseñador gráfico ni a nadie. Es decir, que si a las 10 de la noche la alcaldesa nos dice hay que decretar este bando o te llama policía local para decirte que se ha cortado un acceso, lo hacemos directamente nosotras. Entonces, sí. hemos hecho esa formación, hemos definido los criterios, lo hemos podido hacer con mucho tiempo, somos un equipo, digamos, estable, que nos conocemos y ya para trabajar es más fácil. Ya teníamos creadas herramientas pues, para trabajar en la nube como Drive, para enviarnos la información. Entonces, para mí, el margen de las herramientas, lo importante es el equipo. Si tú tienes un equipo que lo tienes, que has trabajado, que lo tienes estructurado, que lo tienes, eso hace que cualquier plan sea mucho más fácil a la hora de poder trabajar, ¿no? Y yo creo que hay, con mis compañeras, yo creo que hemos encontrado todo ese trabajo que hemos hecho y que nunca se ve y no se ha valorado, a lo mejor, ¿no? Porque decíamos, hacemos el plan de comunicación, hacemos los balances de gestión que no debe ver nadie y tal, no sé qué, ¿no? Que los pasamos y no. Sí que a nosotras nos ha permitido que ahora mismo a la hora de poder gestionar la comunicación en esta situación de crisis se ha, no voy a decir rodado, pero sí que ha sido mucho más fácil, porque ya teníamos estructuradas muchas cosas y muchas formas de trabajar, ya habíamos habilitado muchos criterios, por ejemplo, criterios, bueno, pues a la hora de definir que, a ver, nosotras no sacamos fotos de menores en las redes sociales del ayuntamiento, pues eso es una cosa que ya habíamos trabajado hace tiempo, entonces eso nos hace pues que ahora no se nos planteen esas dudas. Entonces, para mí lo importante para enfrentar son los equipos y son las personas, ¿no? Luego ya, oye, que tenemos que buscar una herramienta para hacer no sé qué, no sé cuánto, bueno, pues venga, ya lo buscamos o lo que sea. Pero incluso entre las tres, cada una somos tres periodistas, pero cada una somos, digamos, ¿no? Cada una tiene unas habilidades y tiene, pues cada una incluso cuando entra algo dice, oye, pues mira, yo me encargo de esto, tú encárgate de esto, porque ya sabemos cada una de nosotras qué habilidades tiene mejor, ¿no? Entonces, eso hace que los equipos funcionen y puedas encarar cualquier circunstancia, ¿no? Incluso en esas situaciones de crisis más todavía. Cuando tienes un equipo, cuando es un equipo que está que trabajar. O sea, ya teníamos el rodaje hecho, entonces, bueno, pues yo apuesto por eso, por los equipos y por las personas, ¿no? Bueno, voy a encomendarme a Sana DSL o cable porque está la conexión un poco así. ¿Qué aprendizaje consideras que es el más importante que has hecho en esta andadura que has tenido ahora? ¿Tu principal enseñanza a raíz de todo esto que has tenido que afrontar? Todavía yo creo que estamos aprendiendo porque todavía no hemos salido, ¿no? Hace unos días María José Canel escribió un artículo en El País que decía, ¿no?, que durante muchos años y incluso décadas, cuando hablemos de comunicación de crisis, nos referiremos a esta, ¿no?, a esta situación. Yo, para mí, lo que llevamos hasta ahora, lo que he aprendido y de hecho en lo que seguiré incidiendo una vez que pase esto es la necesidad de la planificación y de la previsión, ¿no? O sea, tenemos que parar en nuestro día a día, levantar los ojos y decir, vamos a ver lo que, ya no solamente prever que nos puede pasar esto, no, sino cómo tenemos que adelantarnos, en dónde estamos. Por ejemplo, ahora se ha visto la necesidad de utilizar herramientas digitales, la necesidad de tenerlos. Aquellas personas que ya tenían costumbre, pues como estamos hablando nosotros aquí por Zoom, no le ha supuesto nada hoy en día hacerlo, ¿no? Pues nosotros, por ejemplo, hemos dicho que cuando esto pase, lo primero que vamos a hacer es dar un curso de formación, por ejemplo, en infografías, para incidir más en ello, porque hemos visto que es una pieza clave. Entonces, yo creo que el aprendizaje más importante es ese, ¿no? Yo creo que en nuestro día a día tenemos que parar, nos tenemos que
mirar y decir hacia dónde vamos, cómo va a ser la comunicación en los próximos años, qué necesitamos, cómo tenemos que encararlo y no ir tanto al día a día a lo que pasa y no esa falta de planificación, de previsión y dotarnos de más fortalezas que nos ayuden en un momento dado a poder echar manos de ella, ¿no? Eh, yo lo digo, yo por ejemplo lo veo ahora, ¿no? Ahora se ven las deficiencias de todas esas personas que durante todos estos años, como todos hemos tenido la oportunidad de aprender y tener habilidades digitales, no lo han hecho, porque ¿para qué? ¿No? En la administración pública. ¿Para qué voy a necesitar yo conocer si el Google Hangouts o el Google Meet o yo qué sé, o el GoToWebinar? Vale, a mí no me sirve para nada. Y ahora vemos la necesidad. Con lo de los plenos telemáticos lo estamos viendo. Claro. O sea, yo tengo, lo estamos viendo y lo comentamos, ¿no? Ver ahora plenos telemáticos da vergüenza en muchos ayuntamientos. Y no estoy hablando del mío ni de ningún en concreto, sino, pero que los ves. ¿Por qué? Porque ahí ves personas, las carencias digitales. Claro. Sí, sí, sí. Incluso de profesionales, es decir, profesionales que están o directivos públicos que, a ver, un directivo público que no pueda mantener una reunión por videoconferencia, pues a lo mejor hay que plantearse lo que es un directivo público. Desde luego. Entonces, Y lo que tiene que saber, ¿no? y lo que tiene que saber, que sí, que está muy bien y nos tenemos que saber la ley 30, pero hoy en día estamos viendo que necesitamos una serie de habilidades y yo creo que debemos hacer ya incluso al margen de comunicación, sino que las personas que trabajamos en las administraciones públicas, plantearnos cuando pase esto de hacia dónde vamos, cómo vamos, qué necesitamos, estamos preparados para los desafíos que se nos vienen encima. En la conferencia de Novabot de este año de comunicación, cuando la hice, yo dije que en 5 años, antes de 5 años, la mayoría de los que estábamos ahí vamos a estar teletrabajando en la administración pública. Antes, ahora ya no son 5 años, era antes. Mi causa era, lo que yo decía, era el cambio climático, ¿no? Yo creo que estamos en una emergencia climática y se nos va a obligar, ¿no? La realidad ha sido que ha venido otro elemento que no contábamos para que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues eso de ir preparándonos, ¿no? Para los desafíos que tenemos y los retos que tenemos por delante lo tenemos que hacer. Yo no puedo... yo creo que como trabajadores públicos, como empleados públicos, haríamos un flaco favor si cuando todo esto pase nos volvemos a la ventanilla y tráemelo 3 veces por triplicado y compulsado. Desde luego. Es que entonces no hemos aprendido nada de todo Desde esto. luego. Aprovecho tu otra faceta como persona de mujeres en el sector público, porque claro, ahora con todo esto de confinamiento y el teletrabajo, por un lado hay una cosa que da cierta rabia, que es que se hable de conciliación y se piense solo en mujeres, y de que hasta ahora mismo no sabemos qué será el futuro. La conciliación y el teletrabajo ya es una cosa de mujeres y demás. ¿Cómo crees que puede afectar al reparto de las tareas de conciliación? ¿Tú crees que estamos en un posible cambio de paradigma, de que haya padres que se den cuenta de que esto es parte suya, o a reconfigurar los acuerdos o a facilitar la integración también en empresas? Porque yo ya te digo que cuando yo he trabajado para otras personas, que un varón dijera que iba a estar menos tiempo porque cuidaba a sus hijos, era la manera más rápida de que te enseñaran la puerta de la calle amablemente o no amablemente, según el jefe que tuvieras. ¿Cómo crees que va a afectar esto no tanto a la conciliación, porque no quiero preguntarte mujeres y conciliación y teletrabajo, sino a la carrera profesional de las mujeres, un posible escenario en el que la conciliación empieza a ser más importante o menos evitable para los varones? ¿Cómo lo ves? A ver, yo por ejemplo tengo mi caso, yo soy separada. Entonces, yo tengo una hija por quincenas, entonces yo tengo, digamos, lo que es la conciliación perfecta, ¿no? Porque cuando tu hija se va, ya tú, digamos, siempre te preocupas por los hijos, es verdad, pero ya está con la otra persona, entonces es diferente. A mí sí que este momento que estamos viviendo me parece importante en esa conciliación que tú dices, porque cuando hablamos de teletrabajo, se habla o tenemos la idea de teletrabajo no, porque parece que lo vemos un todo. Yo creo que lo ideal sería un mix.
Es decir, Ujú. yo creo que además puso un tuit hace poco Sí. en Twitter que decía que hablaba que yo creo que se podría dar la situación de 3 días en casa y 2 en el trabajo. Entonces, eso nos facilitaría a hombres y a mujeres el poder tener esa conciliación y poder trabajar y poder dedicar tu carrera profesional. Es decir, que yo hoy tengo una entrevista o tengo una reunión importante, voy a trabajar, pues mira, yo de esos 2 días que tengo en mi empresa, me lo cojo hoy, me quedo con nuestro hijo y perfectamente en casa. Y luego al revés, es decir, sería mucho más fácil si en vez de tener solamente una opción, tuviéramos 2 opciones, es decir, teletrabajo y poder estar en la oficina, que yo creo que es el mix, porque yo también creo que hacer teletrabajo sin estar unido en un equipo, yo creo que también al final puede provocar el que, bueno, pues pierdas, ¿no? Ese nexo con la gente que estás trabajando, con el Desde proyecto luego. que llevas, etcétera. Entonces yo soy partidaria de un mix. Y creo que en el caso tanto de hombres como mujeres y que tenemos cargas familiares, tanto sea de hijos como de personas mayores, ojo, porque siempre hablamos de los hijos pequeños, pero además el problema que tenemos en la administración pública, que ya empezamos a tener unas edades avanzadas, el problema no son tantos los hijos como los mayores de los que tenemos que hacernos cargo, ojo. Desde Y luego. es un tema que pocas veces se toca, ¿no? Ujú. No lo planteamos. Y yo creo que poder establecer ese teletrabajo, ese mix, que sea fácil, que tú tienes un día el niño malo que se te ha levantado con unas décimas, ¿te vas a quedar en casa sin hacer absolutamente nada cuando tú estás bien? Claro. Sí. No. Mira, hoy da la circunstancia y como ya tenemos las herramientas, puedo decidir, oye, mira, que tengo el niño malo. Pues en vez de ponerte a trabajar desde ahí, es decir, que fuera rápido, que fuera algo ágil. Y ahora hemos visto, yo creo que es lo que nos ha enseñado esto, que esto del teletrabajo es mucho más fácil de lo que pensábamos. Que no es tan complicado, que las administraciones públicas han podido habilitar VPNs y ojo, y que lo que estamos haciendo ahora no es teletrabajo. Yo digo lo mismo. Teletrabajo es cuando yo estoy en mi casa, mi hija se va al colegio, yo me quedo trabajando. Estar en casa, los dos miembros de la unidad familiar, digamos, adultos que pueden ser, más los niños, mientras hagas de profe, hagas de tal, esto no es teletrabajar, es un Desde luego. simulacro. Sí, sí. Entonces, para mí, pero vamos a aprovechar. Hemos visto que sí que se puede, que podemos trabajar desde, evidentemente, no todos los puestos ni todas las, pero sí que podemos hacerlo. Pues vamos a intentar meter esa agilidad a la hora de trabajar para que no tengamos que resentirse nuestras carreras profesionales y bueno, tampoco yo creo que algo bueno que estamos sacando ahora es que estamos también aprovechando tiempo con nuestros hijos, ¿no? Es decir, y estamos dándonos cuenta de, ostras, pero si yo puedo trabajar desde casa, ¿por qué no puedo también aprovechar esto? Decir adiós a las reuniones estas de tal, estos horarios que no tienen sentido, que tenemos que estar a las 7:30, tenemos que fichar a las 7:30 y vas deprisa y corriendo por las mañanas, que son una locura, que las ciudades son un caos. Esta locura es, yo creo, yo ahora me lo planteo, ¿no? Porque yo además, que tú lo sabes, que vivo entre Valencia y Calpe y hay una parte de la quincena que voy y vengo todos los días Calpe-Valencia. Son 120 kilómetros ir y 120 kilómetros volver cada día. O sea, Madre mía. 240 kilómetros al día. Me lo hago durante 15 días ir y volver. Entonces dices, ¿esto tiene algún sentido cuando puedes hacerlo? Y ahora nadie puede decir que no lo puedo hacer. Claro, claro. Desde Lo luego. estoy haciendo. Estoy Es, haciendo incluso, estoy haciendo más de lo que haría en una jornada normal por las circunstancias excepcionales que hacen que esto. Entonces, y creo que estamos ante una oportunidad genial para cambiar incluso la forma que tenemos de organizar como sociedad, ¿no? De organizarnos, de no descuidar a nuestros mayores, que ahora hemos visto lo importante que son, Ujú. no descuidar a nuestros mayores, no descuidar a nuestros hijos, no descuidar nuestras carreras profesionales, no descuidar nuestra salud de tener que ir como locos como vamos, cuando estamos viendo que es posible, pero si lo estamos haciendo. Claro, Entonces, claro. nunca hemos tenido un laboratorio para poder escenificarlo. No es la situación perfecta, se ha hecho deprisa, hay errores, nos faltan habilidades, nos faltan herramientas, tenemos que diseñar protocolos más seguros, todo. Es una Pero situación que se puede hacer. dramática, la verdad es que aprender a teletrabajar en estas circunstancias es una obligación, pero también es un mérito añadido, es imbricar
muchas curvas de aprendizaje a la vez con una situación emocional horrible para mucha gente, ¿no? Y es Exacto. efectivamente un laboratorio excepcional, no excepcionalmente bueno, sino excepcional de que no ha pasado antes. Claro. Bueno, la última pregunta que le hago a todo el mundo es ya no necesariamente en el plano técnico de la estrategia de comunicación. Si tú tuvieras que dar un solo consejo a cualquier administración sobre cómo afrontar esta crisis, una sola cosa, decirle, haz esto, pues yo qué sé, cada persona me ha dado una idea distinta, todas muy buenas, muy interesantes y seguro que pueden inspirar. ¿Qué le dirías a una persona? Oye, ¿qué puedo hacer en esta situación? Siéntete Eh, libre. yo digo lo que siempre tenemos que hacer y es ponernos del lado del ciudadano. Es decir, Ujú. en estos momentos, más que nunca, tenemos que pensar en el ciudadano, ¿no? Eh, y tenemos que pensar cómo somos capaces de darle la mejor solución a todo lo que tiene. Es decir, ya sabemos que lo mejor para tramitar es el certificado digital, pero ¿y qué pasa con aquellos que no tienen? Vamos a ser ingeniosos. Vamos a ver, Víctor Almonacid de Nalcira, sense firme. O sea, vamos a ver cómo lo podemos articular pensando en el ciudadano, ¿no? No pensemos como administración con nuestros esquemas, con nuestras fórmulas, no. Busquemos la solución que es más fácil que necesita. Detectar lo que necesita el ciudadano. Yo creo que lo que tenemos que hacer siempre lo hemos tenido que hacer o deberíamos haberlo hecho, pero ahora más que nunca es poner en el centro de todo al ciudadano, a la ciudadana, a la ciudadanía. Decir, señores, aquí está la ciudadanía. ¿Cómo podemos ayudar? En nuestro Muy bien. ámbito. ¿Qué soy? Comunicación, ¿cómo puedo mejorar la comunicación? Estoy en atención en la OAC, en las oficinas de atención al ciudadano, ¿cómo lo puedo mejorar? Estoy en servicios sociales, ¿cómo puedo ayudar al ciudadano? Es decir, detectar necesidades, dar respuestas. Yo creo que yo el consejo bueno, consejo, no soy para dar consejo, pero si tuviera que decir algo es todo lo que hagamos durante esto, pongamos al ciudadano y a partir de ahí pongámonos a trabajar. Pues estupendo. Muy, muy buen consejo. Es un consejo, yo te lo he pedido, o sea que si hay culpas es mía. Muchísimas gracias por todo y nada, espero que lo hayas pasado bien, yo he aprendido mucho, es un placer siempre tenerte por aquí y nada, un saludo. Nada, pues un saludo, también ha sido un placer y la próxima vez que nos podamos ver en persona y nos Exactamente. podamos abrazar.